Mi nuera me dio un ramo de flores con una tarjeta que decía, últimas flores antes del asilo. Al final del evento, agarré el micrófono y conté su secreto. Me da gusto que estés aquí. Escucha mi historia hasta el final y dime desde qué ciudad me estás viendo. Así sabré hasta dónde ha llegado mi historia. Nunca creí que un ramo de flores pudiera doler tanto. Pero ahí estaba yo, Charlotte Wilson, de 65 años, sentada en la tercera banca de la iglesia comunitaria de Oak Ridge el Día de las Madres, con un ramo precioso de rosas rosadas y lirios blancos en las manos, que más bien se sentía como una bofetada. Mi nuera, Heather, me los había dado con esa sonrisa perfecta que tiene, esa que nunca llega a los ojos. Feliz Día de las Madres, Charlotte, dijo bien fuerte para que todos alrededor nos escucharan. Varias mujeres voltearon a vernos y movieron la cabeza como diciendo, qué linda nuera. Luego abrí el sobrecito que venía entre las flores. La nota escrita a mano decía, últimas flores antes del asilo de ancianos. Me temblaron las manos al leer eso otra vez, como queriendo asegurarme de que no estaba entendiendo mal. De repente, sentí que la iglesia estaba muy calurosa y con demasiada gente. Levanté la vista y vi a Heather diciéndole algo al oído a mi hijo William, con su mano bien agarrada de su brazo. Me miró y me sonrió dulcemente, pero yo ya sabía que esto no era una simple broma pesada, era una indirecta con toda la intención. Por 3 años, Heather ha estado diciendo lo difícil que es para mí cuidar la casa, que le preocupa que viva sola, y que debería ir pensando en otras opciones, mientras todavía puedo. William nomás le da la razón y casi nunca le lleva la contraria. Ya llevan 8 años de casados. Guardé la nota en mi bolsa con mucho cuidado, tratando de respirar tranquilo. El pastor Richards estaba terminando su sermón sobre honrar a las madres. ¡Qué ironía! A mi alrededor, todas las demás mamás sonreían felices mientras sus familias se acercaban. Se sentía bonito en la iglesia, puro cariño sincero. Cuando terminó el servicio, el pastor invitó a todos a decir unas palabras sobre sus mamás, uno por uno. Hijos, hijas y hasta nietos pasaron al frente y dijeron cosas muy bonitas, que sacaban sonrisas y lágrimas. William no se movió. Heather le tenía la mano bien puesta en la pierna. Y algo dentro de mí se rompió. Después de 65 años de siempre quedarme callada y buscar la paz, llegué a mi límite. Levanté la mano y dije, quiero decir algo. El pastor Richards se sorprendió, pero me dio el micrófono con gusto. Ahora mis manos ya no temblaban. Me puse de pie y dije, gracias por este bonito servicio para honrar a las mamás. Ser madre ha sido la mayor alegría de mi vida. Volteé a ver a mi hijo a los ojos. William me sonrió, pero se le notaba la duda en la cara. Ser mamá significa cuidar a tus hijos, aunque ya estén grandes. También significa decir verdades difíciles por amor. Me quedé callada un momento porque el corazón me latía rapidísimo. Hoy me dieron estas flores tan bonitas, con una nota que decía que serían las últimas antes de que me metan al asilo. Todos se quedaron con la boca abierta. A William se le fue el color de la cara. No estoy contando esto para que me tengan lástima, seguí hablando, y mi voz se fue haciendo más fuerte. Lo digo porque llevo 3 años viendo cómo mi nuera ha tratado, poco a poco, de alejarme de mi hijo. La he visto controlar su dinero, su agenda y hasta con quién se junta. Me he quedado callada mientras ella anda diciendo que ya no estoy bien de la cabeza, cuando apenas el mes pasado el doctor me dio un papel que dice que estoy perfectamente. Heather se enojó tanto que su cara se torció. Agarró a William del brazo y le empezó a hablar al oído con urgencia. No me voy a ningún asilo, dije firme, y ya no voy a fingir que este tipo de cosas están bien. La familia se debe cuidar, no destruir. Le regresé el micrófono al pastor Richards, que me miraba entre sorprendido y conmovido. Caminé por el pasillo hacia la salida. Nadie decía nada. Algunos no me podían ni ver a la cara, pero otros me miraban con respeto, como si por fin vieran quién soy. Atrás de mí escuché la voz de Heather, controlada pero con veneno. Charlotte está muy confundida últimamente. Esto es justo lo que nos preocupaba. Abrí las pesadas puertas de la iglesia y salí al sol de mayo. Mi corazón seguía latiendo fuerte y la cabeza me daba 1000 vueltas, pero por primera vez en muchos años, me sentí libre, aunque doliera, aunque no supiera qué iba a pasar. El ramo de flores se quedó en la banca, tirado, con toda su belleza manchada por la crueldad que venía con él. Mi teléfono no había sonado en 7 días. Me senté en la mesa de la cocina, con una taza de té entre las manos, viendo el celular como si con eso fuera a sonar. Afuera, la lluvia de primavera golpeaba las ventanas de la casa donde viví por 30 años. La casa donde crié a William después de que su papá murió. La casa de la que Heather ahora quiere sacarme. El mensaje de William llegó unas horas después de lo que pasó en la iglesia. Decía, nos hiciste pasar una vergüenza. Heather está destrozada.
Necesito espacio. Espacio. Así le llaman ahora a cuando sacas a tu mamá de tu vida. Pasé el dedo por el borde de mi taza. Pensé en cómo eran las cosas antes de Heather. William venía a verme 2 veces por semana. A veces solo a traerme un café cuando iba al trabajo. Platicábamos de todo y de nada. De su trabajo en la oficina de arquitectura. De mi voluntariado en la biblioteca. Del último libro que habíamos leído. Había confianza. Esa que solo se da cuando alguien realmente te conoce. Luego llegó Heather, con su pelo bien arreglado y su título en marketing. Al principio me dio gusto por William. Se merecía amor. Sobre todo después del mal rato que pasó con Marie, su ex, pero me di cuenta de los cambios casi de inmediato. Dejó de venir de repente. Todo se tenía que planear con Heather. Luego vinieron los cumpleaños olvidados, las visitas cortitas en Navidad, las cancelaciones cada vez que yo pedía verlo a solas. Poco a poco, mi hijo se fue volviendo un desconocido. Se parecía al William que yo conocía, pero ya no era él. Lo estás asfixiando, me dijo Heather una vez con esa voz dulzona, como si fuera miel, pero con veneno por dentro. Él ya tiene su vida, tú deberías buscarte la tuya. El reloj de la cocina hacía tic-tac en el silencio. Pensé, debería estar enojada, pero no sabía si estaba más triste o simplemente decepcionada. En vez de enojarme, lo único que sentí fue una tristeza bien profunda, un vacío por dentro que no se iba. El timbre de la casa sonó y me sacó de mis pensamientos. Por un momento, me ilusioné. Pensé que podía ser William, pero no. Abrí la puerta y vi a Margaret Collins, de la iglesia, con una cazuela en las manos. Pensé que te podría servir esto, me dijo, con una sonrisa amable, pero se le notaba incómoda. Es pollo con arroz salvaje. Gracias, Margaret, le contesté, tomando el traste. ¿Quieres pasar? Dudó un poco y miró hacia su coche. Me temo que no puedo quedarme, tengo junta del club de lectura. Yo sabía que no era cierto. El club se reúne los jueves, no los martes, pero igual asentí con la cabeza. Entendí que se sentía incómoda. La gente nunca sabe cómo reaccionar ante las verdades incómodas. Charlotte, dijo bajito, como si no quisiera que nadie más escuchara. Lo que hiciste fue valiente. Muchos hemos notado cómo te trata Heather. Pero volvió a dudar. William fue a ver al pastor Richards ayer. Dice que has estado confundida, que te estás imaginando cosas. Sus palabras me cayeron como una losa. Así que ese era su plan, hacerme quedar como loca para que nadie me creyera. ¿Llevó mis papeles del doctor Lawson? Pregunté, tratando de sonar firme, aunque por dentro temblaba. El chequeo completo que me hicieron el mes pasado, el que dice que estoy perfectamente bien. Margaret bajó la mirada. Charlotte, nadie quiere tomar partido. Gracias por la cazuela, le dije despacio, empezando a cerrar la puerta. Salúdame al club de lectura, el que no se reúne hoy. Ya sola otra vez. Metí la cazuela al refri sin abrirla y volví a mi té, que ya estaba frío. Mi mano fue directo a mi bolsa, donde había guardado la nota cruel de Heather, esa que me habían dado con las flores. Quería verla otra vez, para recordarme que no lo imaginé. Pero cuando abrí la bolsa, sentí un escalofrío. La nota ya no estaba. Volteé todo sobre la mesa, buscando como loca. Nada. Alguien la había sacado. Seguramente cuando dejé mi bolsa en la banca durante el discurso. Sin esa nota, era mi palabra contra la de Heather. Ahí fue cuando entendí que tan vulnerable estoy. William tiene poder médico sobre mí, lo firmé hace años. Después de una hospitalización pequeña, confiaba totalmente en él, pero ahora, esa confianza se sentía como un arma en mi contra. Por primera vez pensé que lo del asilo no era solo una broma pesada de Heather. Era un plan que sí podían hacer realidad, con William firmando los papeles y Heather manipulando todo. Afuera empezó a llover más fuerte. La lluvia golpeaba el techo como si alguien tocara con los dedos. De pronto, mi casa, ese lugar que siempre me dio paz, ya no se sentía tan seguro. Estaba sola. Me estaban haciendo pasar por loca, y podía perder mi libertad en cualquier momento. Cuando cayó la noche, me hice algo sencillo de cenar, pero ni hambre tenía. El silencio de la casa me apachurraba el alma. Ni una llamada de William, nada, ni una disculpa, ni una palabra que me hiciera pensar que todo iba a estar bien. En lugar de eso, sonó un mensaje. No era de William, era de un número desconocido. Charlotte, soy Diane, del coro de la iglesia. Vi lo que pasó el domingo. Yo pasé por algo parecido. Llámame si quieres hablar. No estás sola. Me quedé viendo el mensaje mucho tiempo. Sentí una pequeña chispa de esperanza adentro. Tal vez no estaba tan sola como creía. Guardé el número de Diane.
pero me tardé 2 días en marcarle. Había algo en eso de pedir ayuda, que me hacía sentir como si estuviera aceptando que ya no tenía el control de mi vida. Pero cuando pasaron 2 semanas sin saber nada de William, entendí que necesitaba hablar con alguien. Alguien que supiera lo que se siente pasar por esto. Nos vimos en el diner de Rosie, un lugarcito al borde de la ciudad donde era poco probable que nos topáramos con alguien de la iglesia. Diane era unos años mayor que yo, tenía el pelo plateado, cortito y bien arreglado. Sus ojos eran amables, pero se notaba que ya había pasado por muchas. No estaba segura de que fueras a llamarme, dijo mientras movía su café con la cucharita. Casi nadie lo hace. Muchos intentan aguantar solos. ¿Aguantar qué? Exactamente, le pregunté, aunque ya me imaginaba la respuesta. Maltrato a personas mayores, dijo sin rodeos. Manipulación emocional, aislamiento. Lo que está haciendo tu nuera es de manual. Sus palabras me pegaron duro. Yo estaba tan enfocada en el dolor de lo que me hizo William, que no me había dado cuenta de lo que realmente estaba pasando. Mi hija me hizo lo mismo, siguió Diane. Primero empezó con comentarios sobre mi memoria, luego tomó el control de mi dinero, para ayudarme, decía, y cuando me di cuenta, ya estaba en un asilo preguntándome cómo fue que perdí el control de mi vida. Apreté mi taza con fuerza. ¿Y cómo saliste de eso? Diane sonrió apenas. Conocí a Greta. Ella dirige un grupo de apoyo para personas mayores que están pasando por lo mismo: abandono, manipulación, abuso. Me enseñó cuáles eran mis derechos y me ayudó a encontrar apoyo. Pero lo más importante, me hizo ver que no estaba sola. Entonces sacó una tarjetita y la deslizó sobre la mesa. Nos juntamos los jueves en el centro comunitario. No tienes que ir si no quieres, pero podría ayudarte. Metí la tarjeta al bolsillo, sin decir sí, pero tampoco no. Hay algo más que debes saber, dijo Diane. Ahora bajito. Heather anda hablando. Le está diciendo a la gente de la iglesia que llevas meses comportándote raro, que lo que pasó el Día de las Madres fue solo otro episodio. Sentí el estómago hacerse nudo. ¿Y la gente le cree? Algunos sí, es muy convincente, y William le apoya todo lo que dice. Me dolió hasta el alma. Mi hijo, el niño que crié sola desde que su papá murió cuando él tenía apenas 10 años, ahora ayudando a destruir mi nombre y quitarme mi independencia. ¿Qué es lo que quiere?, susurré, aunque en el fondo ya sabía. Tu casa, seguramente tus ahorros. Control, dijo Diane, viéndome directo a los ojos. Siempre buscan algo concreto. Todo el daño emocional es solo un medio para lograrlo. Pensé en mi casa, la de 3 recámaras que compré con el seguro de vida de mi esposo. No era lujosa, pero estaba en buena zona y valía 3 veces más que cuando la compré. También tenía la pequeña herencia que me dejaron mis papás, que cuidé con tanto esfuerzo. Me tengo que ir, dije de repente, sintiéndome abrumada. Gracias por el café, Charlotte, me dijo Diane mientras me paraba. Jueves, 2 de la tarde, solo piénsalo. Salí pensando en todo. El centro comunitario era un edificio sencillo de ladrillo. Ya se le notaban los años, pero tal vez, ahí podía empezar a recuperar algo de lo que me estaban quitando. El jueves me quedé sentado en mi coche unos 15 minutos, dudando si entrar o no. Desde la ventana, alcancé a ver un círculo de sillas en una sala al lado del pasillo principal. Una señora mayor con una bufanda roja muy llamativa estaba sirviendo agua y galletitas. Al final, junté valor y me metí. La mujer de la bufanda, Greta, me saludó en cuanto entré. Debe ser Charlotte, me dijo. Diane nos contó que tal vez vendrías. Me dio la mano con fuerza, y me miró directo a los ojos. Apenas vamos a empezar, agregó. Había otras 8 personas en el círculo, hombres y mujeres entre los 60 y los 80 años. Cada cara tenía su historia, dolor, fuerza y ese tipo de ganas de seguir adelante que yo necesitaba. Empezaron a compartir lo que habían vivido. Una señora contó cómo su hijo se fue metiendo poco a poco en sus finanzas hasta que ya no pudo ni tocar su propio dinero. Otra persona habló de su hija, que convenció a los doctores de que su papá ya no estaba bien mentalmente para así poder vender la granja. Y otro contó cómo su nieto lo fue alejando de sus amigos y del resto de la familia. Algo cambió dentro de mí mientras los escuchaba. No estaba sola. Lo que me estaba pasando no era raro ni porque yo hiciera algo mal. Era algo que le pasaba a muchos, y lo más importante, se podía enfrentar. Cuando me tocó hablar, empecé con duda, pero poco a poco fui agarrando confianza. Conté todo, como Heather había armado todo poco a poco, como William le seguía el juego, y el miedo que eso me daba. Lo del poder médico es preocupante, dijo Greta al final, pero no es el fin del mundo.
Tenemos un abogado voluntario que apoya a gente con este tipo de problemas. Y mientras tanto, vamos a ayudarte a conseguir pruebas de que estás bien mentalmente, pero por tu propia cuenta. Por primera vez en semanas, sentí una chispa de esperanza, no solo de aguantar, sino de recuperar mi vida. Cuando terminó la reunión, la gente se pasó teléfonos, se abrazaron. Un señor ya grande, llamado Thomas, me dio un libro. Es una guía sobre los derechos de los adultos mayores, me dijo. El conocimiento es poder, y tú eres más fuerte de lo que crees. De regreso al coche, me di cuenta de que algo había cambiado. Sí, el miedo seguía ahí, pero ahora tenía algo más, decisión. No iba a ser víctima de esta historia, iba a luchar. A la mañana siguiente, después de esa primera reunión del grupo, me desperté con una claridad que no sentía desde hacía meses. La confusión y el dolor se habían ido, y en su lugar tenía ganas de actuar. Me levanté de la cama antes del amanecer. La primera llamada que hice fue al doctor Lawson, mi médico de toda la vida. Charlotte, me respondió con calidez. ¿En qué puedo ayudarte? Necesito un examen cognitivo completo, le solté, sin rodeos, y necesito que quede por escrito oficialmente. Hubo un silencio. ¿Puedo preguntar por qué? Le conté todo, las manipulaciones de Heather, el poder que William tenía sobre mis decisiones, y los chismes que estaban soltando sobre mi salud mental. La voz del doctor cambió, ahora sonaba preocupado. Ven esta misma tarde, me dijo, vamos a empezar con eso de inmediato. Mi siguiente llamada fue a Sandra Boyd, la abogada voluntaria que Greta me recomendó. Me escuchó con mucha calma mientras yo le explicaba mi situación. Me hizo preguntas claras sobre mis cosas, papeles legales y la relación con mi familia. Esto, tristemente, pasa más de lo que crees, me dijo al final. Pero tenemos opciones, me dijo Sandra. Primero, vamos a cancelar ese poder legal que tiene William. Después, vamos a hacer nuevos documentos donde pongas a alguien de confianza para que te represente si hace falta. No tengo a nadie, le confesé, aunque me dolió admitirlo. Lo vas a tener, me aseguró Sandra. Para eso está tu grupo de apoyo, para que empieces a hacer una red con gente que de verdad se preocupa por ti. Para el final de esa semana, ya me había hecho las pruebas de memoria y de pensamiento. Los resultados salieron perfectos. Cancelé el poder notarial de William y mandé una carta a mi banco pidiendo que todo retiro o cambio importante se tenga que verificar conmigo en persona. Pero el cambio más grande llegó sin esperarlo. Después de la segunda reunión del grupo, Greta me dio un folleto. El centro comunitario está buscando a alguien que quiera ser mentor unas horas a la semana, me explicó. Es para un programa donde personas mayores trabajan con adolescentes después de clases. Pensé en ti en cuanto me lo dijeron. ¿En mí? Pregunté sorprendida. Pero yo no he trabajado desde que me jubilé como maestra hace 5 años. Justamente por eso, me dijo con una sonrisa. Tienes experiencia con jóvenes y además tienes tiempo. Y la verdad, agregó con voz más suave, te haría bien empezar algo fuera de todo lo que tiene que ver con William y Heather. El programa se hacía en una sala muy iluminada del centro comunitario. Las paredes estaban llenas de dibujos y había libreros con muchos materiales. Había 5 adultos mayores más ayudando a jóvenes con tareas, trámites para la universidad o simplemente escuchándolos. María Santos, la directora del programa, me recibió con mucho cariño. Necesitamos apoyo en el área de escritura creativa, me explicó. A muchos chavos les cuesta trabajo expresarse, pero cuando tienen a un adulto que los acompaña, cambia todo. Pensé en mis años enseñando inglés, en cómo disfrutaba ver a mis alumnos encontrar su voz. Creo que puedo ayudar con eso, le dije. Esa misma tarde conocí a Zoe, una chava de 16 años, callada, con el pelo azul brillante y unos ojos que se notaba habían pasado por mucho. Odio escribir, me soltó en cuanto nos sentamos. Está bien, le contesté tranquila, podemos solo platicar si quieres. Al final de la sesión, Zoe había llenado 3 páginas escribiendo sobre lo injusto que le parecía el código de vestimenta de su escuela. Ni cuenta se dio de que estaba escribiendo, hasta que terminó. ¿La misma hora la próxima semana?, preguntó, tratando de sonar indiferente. Aquí estaré, le prometí. Con las semanas, mi vida agarró un nuevo ritmo. Por las mañanas veía cosas prácticas, me reunía con Sandra, acomodaba mis finanzas, y guardaba pruebas de mi independencia como fotos, recibos y notas en un diario. Por las tardes iba al centro comunitario, donde ya tenía 5 alumnos fijos que hasta se ponían tristes si faltaba. Las noches, que antes eran lo más solitario de mi día, ahora eran para nuevas cosas, me metí a una clase de computación básica en la biblioteca.
Quería aprender a moverme por ese mundo digital que siempre me dio miedo. También Thomas, del grupo de apoyo, me invitó a su huerto comunitario, y ahí descubrí lo bonito que es sembrar y cosechar tus propias verduras. Seguía pensando en William todos los días. El dolor de no tenerlo cerca no se iba del todo. 2 veces pasé frente a su oficina de arquitectura, esperando verlo, preguntándome si él también pensaba en mí con ese mismo deseo. Pero la rabia que al principio me había llenado, poco a poco se fue yendo. En su lugar, llegó algo más difícil de explicar, esa mezcla entre tristeza y aceptación de que tenía que hacer mi vida sin depender de él. Un mes después del Día de las Madres, recibí un mensaje de texto de un número que no reconocí. Mamá, tenemos que hablar. Cena de Navidad en nuestra casa. Guillermo. Me quedé viendo el mensaje con el corazón acelerado. Después de semanas sin saber nada, después de todo lo que pasó, ¿eso era una invitación o una orden disfrazada? Faltaban 6 meses y ya querían hacer como si nada hubiera pasado. Mis manos temblaron mientras escribía una respuesta, pero me detuve antes de mandarla. La Charlotte de antes la hubiera enviado en segundos, agradecida por cualquier señal de atención de su hijo, pero la Charlotte de ahora había aprendido algo muy importante: yo merezco más que sobras. Borré el mensaje y dejé el celular a un lado. No tenía que decidir nada ese día, ni esa semana. Tenía tiempo para pensar en lo que era mejor para mí, no solo en lo que haría feliz a William o mantendría tranquila a Heather. Por ahora, tenía semillas que sembrar en el huerto comunitario, un taller de escritura que preparar para mis chicos adolescentes, y amigos que venían a cenar, amigos que me veían de verdad y valoraban quién soy. La mujer en la que me estaba convirtiendo iba a saber exactamente qué contestar cuando fuera el momento correcto. Los meses entre el Día de las Madres y Navidad se fueron en un abrir y cerrar de ojos, llenos de cambios y crecimiento. Para diciembre, mi vida era otra, de formas que jamás hubiera imaginado. El centro comunitario me contrató medio tiempo para coordinar su nuevo programa de escritura. Mi huerto dio tantas verduras que pude compartir con vecinos y amigos. Hasta empecé un pequeño blog sobre la independencia de los adultos mayores, motivada por el profe de la clase de computación. Pensaba en el mensaje de William casi todos los días, dándole vueltas como si fuera una piedra suave en la mano. Después de muchas charlas con el grupo de apoyo, decidí que sí iba a ir a la cena, pero con mis propias condiciones. El día llegó frío y soleado. Había nieve cubriendo el suelo, como si fuera azúcar glass. Me arreglé con cuidado, me puse un suéter color vino y pantalones gris oscuro. Me puse el collar de perlas de mi mamá, como si fuera mi escudo. En mi bolso llevaba una carpeta con mi examen neurológico completo, los documentos legales que anulaban el poder notarial de William y fotos que mostraban mi vida activa e independiente. Cuando llegué a su casa, mis manos temblaban un poco en el volante. La casa estaba decorada hasta el último rincón, luces parpadeando por todos lados, un Santa Claus inflable enorme flotando en el jardín, todo muy bonito, y demasiado, justo como Heather. William abrió la puerta antes de que tocara. Se veía cansado. Le noté más arrugas alrededor de los ojos. Mamá, dijo con voz seria, pasa. La casa olía a pino y canela. Se escuchaban villancicos bajito por unas bocinas. William me llevó a la sala. Ahí estaba Heather, sentada muy derechita en el sillón, con un vestido verde de terciopelo que combinaba con el árbol. Charlotte, me saludó con una sonrisa forzada. Me da gusto que hayas venido, dijo Heather. Me senté en un sillón, notando lo lejos que se mantenían los dos. Nada de abrazos, ni un poco de cariño, solo educación y distancia. Ha pasado mucho tiempo, dije sin más. William se aclaró la garganta. Mamá, antes de cenar, queremos hablar contigo de lo que pasó en mayo. Volteó a ver a Heather, quien le hizo una seña, como animándolo. Tu comportamiento en la iglesia nos preocupó, dijo él. Estábamos muy inquietos por ti. Mi corazón empezó a latir más fuerte, pero mi voz no tembló. ¿Mi comportamiento? ¿Te refieres a cuando respondí porque me dijeron que me iban a meter a un asilo? Heather suspiró bien exagerado. Exactamente eso, Charlotte, malinterpretaste todo. Solo era un chiste. ¿Un chiste? Repetí mientras sacaba algo de mi bolso, como cuando dices que estoy confundida, que tengo episodios, que ya no distingo la realidad. William se movió incómodo. Mamá, lo único que queremos es cuidar tu salud mental. Qué bueno que tengo excelentes doctores, contesté, mientras ponía una carpeta sobre la mesa. El doctor Lawson me hizo una evaluación neurológica y cognitiva completa en junio. Todos los resultados están ahí, por si quieren verlos. Salí perfecta. William ni siquiera tocó la carpeta. La sonrisa de Heather empezó a borrarse.
También hemos notado que has tomado decisiones financieras extrañas, dijo William, como si siguiera un guión. Pensamos que tal vez ya es momento de simplificar tu vida, continuó, tal vez vender la casa, mudarte a un lugar donde te puedan apoyar más. William, lo interrumpí con calma. Ya te quité el poder legal para tomar decisiones médicas por mí. También puse más medidas de seguridad en todas mis cuentas. Se hizo un silencio enorme. Heather se puso roja. ¿Qué hiciste?, dijo William al fin. Recuperé el control de mi vida, respondí, con una tranquilidad que me sorprendió. Y hoy estoy aquí para decirte que, aunque todavía te quiero, William, no me voy a dejar manipular ni hacer a un lado. Heather se paró de golpe. Esto es una locura, William. Dile que esto es absurdo. Pero William me miraba de una forma que no entendí del todo. Había sorpresa, sí, pero tal vez también un poco de respeto. Hay otra cosa que debes saber, seguí diciendo. Me contrataron como coordinadora del programa de escritura en el centro comunitario. La semana pasada hasta me entrevistaron para el periódico local por el trabajo que hacemos con los jóvenes. Eso está increíble, mamá, dijo William, de verdad sorprendido. Heather no se lo tragó. Un trabajo voluntario a medio tiempo no quiere decir que estés capacitada para. No he terminado, la interrumpí, mirándola directo a los ojos. También me invitaron a dar una plática en una conferencia el próximo mes. Va a ser sobre el envejecimiento activo. Les interesó mucho mi punto de vista sobre la familia y la independencia de los adultos mayores. Los ojos de Heather se abrieron como platos. ¿No te atreverías a hablar públicamente? ¿A hablar de qué, Heather?, pregunté con tono inocente. Sobre cómo algunas familias confunden independencia con incapacidad, o cómo, aunque tengan buenas intenciones, a veces terminan quitándole autonomía a una persona mayor. Es un tema muy académico, claro. El mensaje era claro. Si seguían atacándome, yo no me iba a quedar callada. William le puso la mano en el brazo a Heather, como para calmarla. Creo que ya deberíamos cenar, dijo firme. Mamá tiene razón, hay que respetar su independencia. Heather abrió la boca, luego la cerró sin decir nada, y se fue molesta a la cocina. La cena fue muy tensa. Heather casi no dijo nada, solo se enfocaba en cortar su pavó en pedacitos cada vez más chiquitos. William intentó platicar, pero se notaba incómodo. Me preguntó por mi jardín y mis clases de computación, como si estuviera conociendo a alguien que apenas empieza a ubicar. Esa noche, mientras manejaba de regreso a casa, con los copos de nieve bailando frente a las luces del coche, sentí algo raro, una mezcla de tristeza y orgullo. La relación con mi hijo había cambiado, tal vez para siempre, pero yo me había mantenido firme. Dije lo que tenía que decir y, por primera vez en muchos años, sentí que me escucharon de verdad. Un año después de aquel Día de las Madres que lo cambió todo, estaba en mi sala rodeada de globos de colores y del ruido alegre de la gente. Estábamos celebrando mi cumpleaños número 66. Yo misma organicé todo, invitando a las personas que se volvieron mi familia durante este último año. Greta estaba junto a la ventana riéndose con Tomás, discutiendo qué tipo de tomates eran mejores para el jardín comunitario. María, del centro comunitario, enseñaba fotos de la antología que acababan de publicar nuestros escritores adolescentes. Zoe, una de mis alumnas de escritura, la que antes tenía el cabello azul y ahora lo trae con mechones morados, acomodaba unos pastelitos que horneó ella misma. Cada uno tenía un librito de fondant encima. Me vi en el espejo sin querer y me detuve. Me sorprendió la mujer que vi reflejada. Estaba más derecha que hace un año. Sus ojos brillaban más. Su sonrisa era auténtica. Se veía feliz. Sonó el timbre y me sacó de mis pensamientos. Cuando abrí la puerta, sentí que se me cortaba la respiración por un segundo. William estaba parado solo en el porche, con un paquetito envuelto en las manos. Hola, mamá, dijo bajito. Feliz cumpleaños. Por un momento no supe qué decir. Habían pasado casi 4 meses desde nuestra cena de Navidad, y solo habíamos intercambiado unos cuantos mensajes fríos desde entonces. William, qué sorpresa, no te esperaba. Él se movió incómodo. Debí llamarte antes. Veo que tienes visita. No importa, pasa, por favor. Mientras entraba, noté que mis amigos lo miraban. Greta me hizo una señal de ánimo desde lejos. Zoe, que ya había oído hablar de él en nuestras clases, lo observaba con mucha curiosidad. Tu casa se ve diferente, comentó William mientras miraba todo a su alrededor. Está muy bonita. Tenía razón. Durante el último año, cambié mi espacio igual que mi vida. Pinté las paredes de amarillo y azul.
Quité las cortinas pesadas y puse persianas que dejan pasar la luz, y agregué repisas para mi colección de poesía y memorias. Gracias, le dije. ¿Quieres tomar algo? Hay ponche y café. Un café estaría perfecto. Ya en la cocina, lejos de los ojos de todos, William dejó el paquetito sobre la barra y respiró hondo. Mamá, te debo una disculpa. Sí, una disculpa grande, dijo. Yo me puse a servirle el café, sin saber bien qué decir. Heather y yo ya nos separamos, continuó, hablando bajito. Desde hace como 2 meses estoy viviendo solo. Me giré sorprendida para verlo. Lamento oír eso. No te preocupes, me respondió con una sonrisa triste. Ya era hora. Después de Navidad empecé a ver las cosas más claras, por cómo hablaba de ti, por cómo quería controlar todo. Me di cuenta de que el problema no era solo tú, también era yo. Me dejé llevar. Le di su taza y nuestros dedos se tocaron un segundo. ¿Qué pasó? William suspiró y se pasó la mano por el cabello. Encontré unos correos. Estaba hablando con un agente de bienes raíces sobre tu casa. Ya tenía presupuestos, ideas para venderla rápido, incluso había hecho borradores de papeles para darnos control sobre tus cosas. Documentos que, de algún modo, pensaba que lograría que firmaras. La verdad, no me sorprendió. Más bien, confirmó lo que ya sospechaba desde hacía tiempo. Cuando la enfrenté, ni siquiera lo negó, solo dijo que lo hacía por tu bien, que yo tenía que hacerme cargo de mi mamá. Ahí fue cuando entendí que tenía que irme. Me recargué en la barra, dejando que sus palabras se acomodaran dentro de mí. Lamento que hayas pasado por eso, William. Soy yo quien debería disculparse. Mamá, dejé que ella se metiera entre nosotros. Le creí cuando dijo que ya no estabas bien, cuando en el fondo sabía que no era cierto. Te fallé. Su confesión, así tan directa, fue como abrir una puerta que había estado cerrada por años. Sentí que algo en mí se aflojaba. Te he extrañado, dijo con la voz un poco quebrada. Extrañaba a mi mamá. Antes de que pudiera contestarle, Zoe se asomó a la puerta de la cocina. Charlotte, todos esperan que soples las velas, avisó, mirando a William con algo de desconfianza. Ahorita voy, le dije, lo prometí. ¿Y tú, William, te quedas? Dudó un segundo. ¿Seguro? Este es tu día con tus amigos, no quiero incomodar. No vas a estorbar, le contesté, pero las cosas han cambiado, yo he cambiado. Ya lo noté, dijo con una mirada que parecía sincera. Te ves más fuerte, más feliz. Lo soy, le confirmé. He construido una vida que me gusta, una vida que es mía. Si quieres ser parte de ella, me va a dar gusto, pero tiene que ser con respeto, de los dos. Él asintió, despacio. Lo entiendo, y quiero intentarlo. Cuando regresamos a la fiesta, presenté a William con mis amigos. Vi cómo trataba de convivir con ellos, cómo se esforzaba por conectar con estas personas que se habían vuelto tan importantes para mí. Cuando Tomás contó una de sus historias sobre los enredos en el huerto comunitario, William soltó una carcajada. Cuando María habló del programa de escritura para chavos, William le hizo preguntas con interés, y cuando Zoe, un poco tímida, confesó que quería estudiar arquitectura en la universidad, su cara se iluminó. Cuando quieras, te enseño algunos proyectos de mi despacho, le dijo, con una sonrisa genuina. Más tarde, después de apagar las velas y abrir los regalos, salí al porche de atrás con William. Estábamos viendo cómo el atardecer pintaba el cielo con colores naranjas y rosas bien vivos. Tu regalo, dijo de pronto, como si apenas lo recordara, no lo has abierto. Fui por el paquetito que había dejado en la cocina y lo abrí con cuidado. Era un portarretratos plateado. Adentro, una foto vieja y un poco desteñida que no había visto en años, yo con William de 5 años en las piernas, los dos riéndonos mientras leíamos un libro. La encontré mientras empacaba mis cosas, me explicó. Me acordé de cómo éramos tú y yo, de lo que tal vez podríamos volver a ser. Pasé el dedo por el borde del marco, sentí un nudo en la garganta. Me gustaría eso, dije al fin, pero nos va a tomar tiempo. Tengo tiempo, respondió él, tranquilo. Mientras las estrellas empezaban a salir en el cielo, pensé en todo lo que había pasado en el último año, de sentirme humillada a sentirme libre, de estar sola a tener una comunidad, de tener miedo, a tener fuerza. Ese ramo de Día de las Madres, que antes dolía tanto, terminó siendo el inicio de mi cambio. Perdí la tranquilidad que da confiar ciegamente, pero gané algo mucho más valioso, independencia, amistades reales y un propósito que nadie me puede quitar. Y tal vez,
Solo tal vez, estaba recuperando a un hijo que por fin me veía con claridad. «Feliz cumpleaños, mamá», dijo William en voz bajita, parado a mi lado. Y por primera vez en mucho tiempo, realmente lo era.